Damos la bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial en Antioquia, Colombia y el mundo con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de nuestro patrocinador oficial DC Broker Grupo Empresarial. Como siempre y es de costumbre, temas de actualidad que te sirven a ti, amigo estudiante, emprendedor, comerciante, empresario y todo aquel que tenga una idea de negocio. Seguridad corporativa, nada más y nada menos con el que sabe, Germán Navas, experto en el tema. Germán, bienvenido a tu programa Inteligencia Empresarial. Gracias, Julio, y gracias a los que nos escuchan. Es un placer para mí estar en Medellín y hacer parte de esta dinámica empresarial. Bueno, Germán, el tema que traemos hoy para todos ustedes, seguridad corporativa. Pero, ¿de qué seguridad nos viene a hablar Germán? ¿Qué tiene que ver la seguridad con la parte corporativa? Explícanos un poco la terminología primero que todo para que nos vayamos entendiendo con todo aquel que nos está viendo en estos momentos, Germán. Gracias, Julio. Cuando hablamos de seguridad corporativa, estamos hablando de esos anillos de seguridad que toda organización necesita tener. Hay un anillo externo que va a manejar y gestionar esas amenazas que tenemos en nuestras ciudades, que tenemos en nuestras capitales. Un anillo intermedio que va a ser el facilitador para que nuestros colaboradores tengan el mejor ambiente de trabajo y de esa manera puedan cumplir. Y un ambiente a nivel lógico donde todos nuestros equipos, computadores, servidores software van a estar dentro de un ambiente seguro para que no tengamos ningún tipo de dinámica asociada a virus, a ransomware o cualquiera de estas nuevas amenazas que se tienen actualmente en el mundo. Hablamos de 3 filtros, 3 anillos de seguridad, ¿sí o no? Cada filtro, cada anillo de seguridad, a grosso modo, ¿qué riesgos cubre al interior de una empresa, al interior de un negocio, al interior de un local, al interior de una organización, Germán? Julio, cuando yo voy a iniciar una empresa, cuando yo voy a iniciar un negocio, cuando yo voy a iniciar un emprendimiento, lo primero que tengo que entender es el contexto, ese contexto externo, donde voy a encontrar a otros actores, donde voy a encontrar a una inimaginable cantidad de situaciones. Debo entenderlo, porque sobre esas situaciones, sobre esos desafíos de ese contexto externo, mi organización y mi empresa tiene que crecer o debe subsistir. El segundo anillo... Alzo la mano antes de, o sea que esta información que se debe manejar ahí debe ser una información clara, puntual y concisa dentro de este primer anillo. Pero lo más importante que tú debes de tener ahí es, y tú lo dices, y es lo que quiero resaltar, lo que los actores que están a tu alrededor es lo que acá mi señor nos quiere que prestemos atención. El análisis, ¿quiénes hacen parte de mi negocio? Es la cadena comercial o el stakeholder que se conoce. Para hacer esa aclaración, Germán. Claro que sí, Julio. En ese contexto externo, tú vas a encontrar a contrapartes de tu negocio, esos relacionamientos que tú vas a tener en tu cadena de valor, pero también vas a encontrarte con actores, desafortunadamente, en el área delincuencial que van a afectar a tu organización, que van a afectar a tus colaboradores y que van a afectar a tu marca o van a afectar a tu negocio. El entendimiento de la cadena de valor y de esos actores criminales me va a permitir que ese contexto externo, en una matriz de riesgo, yo lo pueda entender y lo pueda gestionar para que desde ese instante mi seguridad corporativa sea integral y esté embebida dentro del desarrollo de mi negocio. O sea, no es la seguridad física, es la seguridad estratégica que se mueve en el entorno de tu negocio, de tu local, de ese establecimiento que tú tengas donde atiendes al público o donde solamente tienes una oficina en un edificio o donde estás haciendo alguna actividad comercial. Entonces, claro que sí, Julio. Debes de tener en cuenta eso y por eso nos dimos el trabajo de poder traer a Germán y que nos explique de esos riesgos. Regularmente en ese primer anillo, cuando a ti te consultan una empresa, ¿qué es lo que más te has encontrado ahí? ¿Cuál es el común denominador común en ese primer filtro o ese primer anillo que nos has desglosado acá?
Julio, cuando tú vas a buscar la ubicación de tu empresa, tú debes entender esas dinámicas que hemos venido hablando en los últimos instantes. Entender qué actores delincuenciales, entender qué tipo de amenazas están en ese sitio, en ese lugar que tú has pensado que será bueno para tu organización. No necesariamente el hecho de que a ti te guste un sitio quiere decir que es el mejor sitio para tu organización. Tu empresa, tu marca, tu logo, tu cadena de valor requieren que ese contexto que tú vas a escoger, así como escoges el nombre de la empresa, así como escoges el producto que vas a vender, debes escoger el mejor sitio posible para que tu organización tenga la mínima cantidad de afectaciones por esos actores delincuenciales y tu marca y tu emprendimiento tenga las mejores condiciones para que de esa manera pueda desempeñarse. Vamos a detectar los riesgos, las amenazas que puede tener tu negocio desde el inicio de tu actividad comercial para poder establecer unas rutas de prevención y de acción. ¿Me corrige, doctor Germán? Así es, Julio. Es importante cuando yo voy a iniciar un negocio o cuando ya tengo el negocio iniciado, que en una matriz de riesgo yo haga ese contexto externo, lo entienda, lo estudie, lo analice y en una valoración cualitativa y cuantitativa yo entienda la mejor manera de gestionar eso. Una de las decisiones que normalmente sale de las matrices de riesgo es que muy seguramente usted tendrá que reubicar su negocio o, por el contrario, usted tendrá que alimentar a esa matriz con elementos de control previo y control posterior para mitigar esos riesgos y esas amenazas que tiene ese sitio o tiene ese lugar donde usted ha escogido que su empresa tenga su desarrollo o su emprendimiento tenga su cuna. Entonces, para cerrar el segmento, el primer anillo del que estamos hablando es el anillo exterior, que corresponde a ese contexto externo que todas las organizaciones y empresas tienen. análisis del contexto comercial y operativo de tu negocio para que puedas identificar esos actores negativos que pueden interferir en esa cadena de valor y que te van a perjudicar de una manera delictiva dentro de tu accionar comercial. Entonces, aprender a identificar esos actores, establecer unas rutas de prevención como también de acción para poder solventar todos los requerimientos a nivel de riesgo corporativo y a nivel de riesgo empresarial, que solamente aquí con el doctor Germán Navas estamos dilucidando, estamos esbozando para que ustedes, señores empresarios, señores emprendedores, aquellas personas que tienen una idea de negocio y todos los empresarios tengan las herramientas adecuadas para que tomen la acertada decisión en su negocio, en su empresa. Ya sabes, no te muevas. Inteligencia empresarial. Retornamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, donde estamos hablando con Germán Navas, precisamente de seguridad corporativa. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Estábamos hablando en el primer segmento del anillo externo, que es el análisis del entorno situacional a nivel de la actividad comercial que ejecutan nuestros empresarios, nuestros comerciantes, nuestros emprendedores y todas aquellas personas que tienen una idea de negocio. Ahora vamos al segundo anillo, a ese anillo de riesgo, a ese anillo de seguridad, pero que sea él quien nos cuente de qué se trata. Julio, el segundo anillo lo conforman los colaboradores y lo conforman esas terceras partes que interactúan con la organización. Usted muy seguramente tendrá tercerizado el aseo, usted muy seguramente tendrá tercerizado algunas actividades. Es importante que usted entienda que ese tercero sea integralmente solidario con la seguridad de su organización y que sus colaboradores entiendan que ellos son parte de la organización. Tú hablabas de una seguridad física. Ese concepto de la seguridad física tenemos que hacerlo integral. La seguridad la hacemos todos. Usted tiene que tener colaboradores y empleados solidarios con la seguridad, que todos los aspectos que ellos manejan dentro de sus actividades día a día
generen esa seguridad, esa resiliencia y esa capacidad de mitigar las amenazas por las actividades que ellos cumplen. Quiero hacerme entender, si su colaborador pierde algún tipo de información, eso le va a generar a usted un riesgo. Ese colaborador debe entender la importancia de manejar la información, la marca y todo lo que corresponde a su empresa de la mejor manera. Yo quisiera hacer como una invitación, ahora que estoy aprendiendo de usted, mi doctor Germán, yo daría una invitación a los señores que administran el talento humano en las organizaciones y que al momento de diseñar los roles de un colaborador, los diseñen de tal forma que vayan en función de esa seguridad que usted nos está hablando. ¿Es así? Para mitigar desde el inicio del mismo desempeño de la persona, que ya vaya minimizando ese riesgo. Claro que sí, Julio. Así lo mira la seguridad corporativa. La seguridad corporativa y las áreas de atracción de talento se unen para que esos perfiles de esos colaboradores cumplan precisamente con eso. No hace sentido que Recursos Humanos haga una atracción de talento de alguien que no entiende las políticas de seguridad, alguien que no cumple políticas de seguridad, alguien que no cumple con normas de seguridad, porque muy seguramente esa va a ser una brecha y de ahí las amenazas van a aprovechar esas vulnerabilidades para materializar un riesgo. Los colaboradores, como un todo, son parte de la organización y deben gestionar la seguridad de la organización. Por ejemplo, en ese caso que has tenido experiencia con las empresas a las cuales trabajas, ¿cuáles han sido esas incidencias de riesgo donde esos colaboradores han tenido que ver o se han visto involucrados en algún acto delictivo que afecte no solamente la seguridad corporativa de la misma empresa, sino que afecte también la dinámica comercial, que es la que produce la multiplicación de los panes, como dice uno bíblicamente? Julio, tenemos dos tipos de colaborador, el colaborador infiltrado y el colaborador penetrado. El colaborador infiltrado es aquel que pertenece a un grupo criminal y, como su nombre lo indica, se infiltra para hacer ese robo de información, para hacer ese tipo de sabotajes. El colaborador penetrado es ese colaborador que de pronto por un tema de vicio de juegos, de pronto por un tema a nivel de licor, de droga, de algún tipo de dependencia de ese tipo de sustancias, genera que sus deudas lo hagan venderse al mejor postor. Esos dos tipos de colaboradores son complejos para manejar una organización si desde el principio, como mencionábamos anteriormente, usted no ha hecho unos filtros y usted no ha hecho unas buenas matrices para escoger el mejor colaborador. Usted necesita que ese colaborador entienda que la seguridad de la empresa pasa por las manos de ese empleado. Él no puede ser ajeno a la seguridad. Él es parte integral de la seguridad de una organización. O sea que yo te soy muy sincero, es de suma importancia este tema, desde la gran empresa hasta la microempresa, porque igual manera aquí se está tratando de la parte vital de un negocio, que es la información. Lo veníamos hablando ahora en el camino con Germán y hablábamos del negocio de la papa. Comprar y vender papa lo puede hacer cualquier persona. ¿Qué es lo que diferencia a estos comerciantes de papa que son tan exitosos de aquellos que no lo son? Es la manera, es la forma como compras y vendes. Y esa habilidad no la tenemos todos. Entonces, no precisamente en un proceso de selección, el más inteligente en notas es el que te sirve para la compañía, porque también dependen de otros filtros, incluido el de seguridad, que si mi señor inteligente o con ese coeficiente intelectual bastante alto no lo pasa, no sirve, Germán. Sencillamente no sirve, me corriges pues, pero de eso se trata el filtro de seguridad. Claro de que decir sí, Julio. quién sí y quién no, duela o no duela. Claro que sí, Julio. Tú mencionas un ejemplo que es los campesinos y estas personas que hacen de la papa, como tú pones, su negocio.
ese mercado necesita de una inteligencia emocional diferente a cualquier otra, porque tú tienes que entender el contexto de dónde viene la papa, para qué sirve esa papa, cuáles son los usos que tiene esa papa. Esa papa de pronto no puede ser para algún tipo de almacén de comidas rápidas o algún tipo de negocio de otro tipo de comidas. Esa inteligencia emocional entiende de dónde viene esa papa, cuál es el contexto de uso de la papa y quiénes son los actores que van a comprar esa papa. Dentro de toda esa cadena que hemos mencionado, esa inteligencia te va a permitir entender esa dinámica y blindar tu cadena de valor. Por eso, estos comerciantes son tan exitosos, porque desde que son chiquitos, con sus uñas y con las manos, han emprendido y han entendido cómo es entender el contexto es la parte más importante de toda la organización. Si tú no entiendes el contexto externo e interno de tu organización, muy difícilmente tu emprendimiento de tu empresa va a salir adelante. Si tú no entiendes lo que te dice el mundo exterior y lo que te dice la información a nivel interno de tu empresa, y si no sabes articular esa información, no vas a tener ese discernimiento para poder elegir cuál es el mejor camino para la consecución de tus objetivos. Ya sabes, no te muevas. Regresamos en contados minutos después de unos cortes comerciales en Inteligencia Empresarial. Retornamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial hablando con Germán Navas de seguridad corporativa. Ya hablamos del primer anillo externo, después segundo anillo que es todo lo que tiene que ver con la información de los colaboradores y vamos al tercer anillo de seguridad y ese filtro que se debe realizar al interior de los negocios, de las organizaciones, de las empresas. Germán, ¿qué te traes? Julio, el tercer anillo es la data, la información, todo lo que como tal la organización ha decantado y tiene muy seguramente en servidores, en bases de datos, en discos duros. Ese tercer anillo que como ustedes ven contiene esa información sensible es muy importante. ¿Y por qué es el tercero? Porque los dos anteriores lo protegen de cualquier tipo de situación. Pero ese tercer anillo necesita de medidas de seguridad a nivel de ciberseguridad, a nivel de seguridad de la información, que en esta escuela de empresarios vamos a aprender sobre una matriz de riesgo a diseñar esos controles previos y controles posteriores para mitigar esas amenazas y esos desafíos. Esa información al interior de la organización, Germán, te quiero hacer la pregunta muy particular. Yo puedo tener una matriz de riesgo que lo acabas de decir, que es lo que vas a manejar en esta escuela de empresarios que ahora tocamos ese tema a fondo. Nosotros podemos tener una matriz de riesgo, por así decirlo, estándar, que pueda servir para una tienda. Voy a preguntarte desde mi falta de conocimiento. ¿Listo? Desde una tienda, desde un local de zapatos, desde un local de ropa, desde cualquier local comercial, desde un local de jugos, cualquier actividad comercial, un consultorio, una oficina ejecutiva, una empresa de mensajería, no sé. ¿Se puede tener seguridad corporativa desde la tienda de la esquina de mi casa? Claro que sí, Julio. El concepto de la seguridad es un concepto integral. Así como tú lo mencionabas, una tienda, un local, una oficina, una pyme o una corporación multinacional, a todos la matriz de riesgos les aplica y a todos la matriz de riesgo les funciona. ¿Por qué? Porque desde que yo tenga el entendimiento de ese contexto externo, de esas dinámicas que afectan ese contexto externo y como tú lo decías, entender mi contexto interno me va a permitir a mí manejar los mejores controles. Hay una frase que dice que la casa más limpia no es la que más se barre, la casa más limpia es la que menos se ensucia. A nivel de seguridad, la seguridad es integral. Cada uno de los colaboradores,
cada uno de los empleados debemos aportar para que esa seguridad como un todo blinde a la organización y le permita cumplir con su objetivo, cumplir con su emprendimiento. Yo voy a hacer así como cuando uno está con un cantante, entrevistando a un cantante, que uno le dice, cánteme un reggaetón y le cantan un reggaetón, cánteme una cumbia, le cantan una cumbia. A grosso modo, te voy a hacer esta pregunta. Dame un ejemplo de aplicación real de una situación donde se vulnere la seguridad en un local de barrio. Todos los locales de barrio, como tú le dices, es el primer emprendimiento. Todo tendero es un emprendedor. Claro. Pero el tema, ¿cuál es? Que usted debe entender que su local de barrio debe tener una estructura a nivel de esclusa que permita que sus compradores entren, pero al mismo tiempo que impida que esos bandidos desde la puerta o desde cualquiera de las zonas perimetrales lo puedan afectar a usted. Ese simple diseño de cómo su tienda de barrio tiene que estar estructurada y tiene que estar diseñada le va a permitir a usted, como tendero, tener una seguridad integral y que sus compradores no vayan a ser afectados y su negocio no vaya a tener ningún tipo de afectación. Desde algo tan básico, Germán, desde la misma exhibición, desde la misma ubicación de los productos, no colocar productos costosos a la mano y que sean difícil de poder tener. Debes de colocarlo en una parte superior que la gente sabe que ahí está, pero que es más difícil de cogerlo. Hay infinidades de estrategias para esto, pero sí quiero tocar un tema bastante importante y lo estábamos hablando, y es que este señor hace parte de la Escuela de Empresarios de FENALCO Antioquia, de la Universidad de Medellín y de DC Broker Masterclass. Yo te quiero hacer una pregunta, ya que eres la persona quien va a dictar este módulo de seguridad corporativa, el por qué las personas de a pie, el estudiante, el emprendedor, el del negocio, el comerciante, el empresario y toda aquella persona que tenga una idea de negocio, ¿por qué debería hacer ese curso para tener una mejor experiencia en la toma de decisiones? Julio, cuando tú tienes un emprendimiento, cuando tú tienes un negocio, cuando tú tienes una empresa, una organización, el primero que debe entender el concepto de seguridad eres tú, porque sobre ese concepto, tu cadena de valor, tu oferta de valor va a tener resiliencia en el tiempo y tú vas a poder mitigar las situaciones que te brinden. En esta escuela de empresario, con esa matriz de riesgo y con los casos de la vida real que vamos a ver, vamos a entender cómo ese entendimiento de la seguridad nos va a permitir tener controles previos y controles posteriores que van a blindar nuestro negocio y van a permitir que ese emprendimiento fluya como es el deseo de todos los empresarios. Ya sabes, inscríbete en la especialización que vamos a hacer en estos temas en la Escuela de Empresarios. Vete a nuestras redes sociales, a las redes sociales de FENALCO Antioquia, donde vas a poder tener el link de acceso a la Escuela de Empresarios, diplomado de gerencia empresarial, donde se van a ver un sinnúmero de herramientas que vamos a tener para que ustedes, los empresarios, tengan las mejores decisiones. Inteligencia emocional, hablamos de seguridad corporativa, transformación digital, inteligencia empresarial, geopolítica, gobierno. Ya sabes, inscríbete en la Escuela de Empresarios de FENALCO Antioquia, la Universidad de Medellín y DC Broker Masterclass. No siendo más, nos despedimos siempre dando la mejor información aquí en tu programa Inteligencia Empresarial. No te lo pierdas.